Hola a todos, espero que estén muy bien. Nos volvemos a encontrar luego de las vacaciones y estamos ya entrando en esta última parte del año, así que con mucho ánimo partimos el día de hoy. El objetivo del día de hoy en esta clase de comprensión histórica del presente es trabajar las fuentes históricas para la construcción de la memoria histórica reciente. Recuerden que estamos trabajando con nuestros temas de investigación y la clase del día de hoy nos va a ayudar a decidir cuál es la fuente de investigación más adecuada para el trabajo que ustedes van a realizar. Así que con eso le damos comienzo a la clase. Como ustedes ya saben, hemos trabajado durante todo este tiempo acerca de cómo la historia se transforma en una disciplina científica y abandonar esta idea de que la historia ha sido tradicionalmente concebida como una simple acumulación de datos que en el fondo buscan recopilar una memorización de personajes relevantes, de fechas relevantes, pero que no se traduce en una interpretación acerca de nuestro pasado. Por esa razón, nuestro trabajo consiste en entender la historia como una construcción que se realiza de manera permanente y que independientemente de que algunos temas ya estén estudiados, hay que tener en conciencia de que todo puede ser reescrito o reinterpretado a la luz de nuevas investigaciones. Por lo tanto, la historia es una disciplina científica que nos permite estudiar eventos del pasado para reinterpretarlos en función de las necesidades de nuestro presente. Así que abandonemos esa visión simplemente memorística o de acumulación de datos. Y por lo anterior, más que los datos, lo que nos debería importar es el devenir del ser humano y la relación que él tiene en este conjunto social, con las relaciones que se producen en los diferentes planos de nuestra realidad, lo político, lo social, lo cultural, lo económico, lo medioambiental, etc. Esa progresión o ese devenir de estos procesos es el foco de estudio de nuestra disciplina. Otra idea que ustedes ya manejan es que para estudiar la historia hay una complejidad, y es que no podemos estudiar estos procesos en vivo y en directo, sino que tenemos que recurrir a fuentes secundarias o fuentes que nos permiten acercarnos a ese evento que ya ocurrió y que no podemos estudiar de manera directa. Por lo tanto, la historia está estrechamente ligada con su método de investigación, que es el método historiográfico, el método del análisis de las fuentes. Y tradicionalmente el estudio de la historia ha estado vinculado a las fuentes escritas, pero sin embargo, en el último tiempo hemos dado un salto, entendiendo que lo que está escrito no es lo único con lo cual nosotros podemos sustentar nuestras investigaciones en la historia. Muchas veces los textos escritos, que eran lo que tradicionalmente se estudiaba en la historia, daban cuenta más bien de la opinión de muy pocas personas que tenían acceso a la escritura, sobre todo en tiempos antiguos, que eran una pequeña élite. Sin embargo, en el último tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de estudiar distintas fuentes materiales, porque todo lo que produce el ser humano es un vestigio valioso para poder estudiar lo que hicieron nuestros antepasados y los procesos históricos que han ocurrido, y además nos permiten conocer las distintas visiones o productos que han desarrollado distintos grupos sociales y no solamente la élite que tenía acceso a la lectoescritura. Nosotros ya tuvimos una clase de metodología de la investigación donde hicimos el análisis documental, donde revisamos distintos tipos de fuentes que se pueden utilizar para una investigación. Por eso, ese detalle no nos va a detener hoy día. Simplemente recordar la clasificación de las distintas fuentes de información o fuentes históricas que nosotros utilizamos. Podemos reconocerlas en función de su origen, por ejemplo, fuentes que son primarias, que vienen desde la misma época o del proceso histórico del cual yo estoy estudiando, o bien fuentes secundarias, que son escritos o interpretaciones posteriores del proceso histórico que yo estoy estudiando. También las podemos clasificar en función de su soporte. Pueden ser fuentes tangibles, materiales, escritos, fotografías, etcétera, o bien intangibles, como lo son las tradiciones orales, o con la historia reciente podemos acceder a entrevistas o encuestas a personas que vivieron ese proceso histórico. Y también según la intención de la fuente, si tenía la voluntad de dejar un registro acerca del proceso histórico que está contando, o bien es una fuente involuntaria, es decir, que no tenía la intención de informar, pero que de todas maneras puede ser un insumo de estudio para el proceso histórico que se pueda estar analizando. Así que, en función de esta gran diversidad de fuentes, vamos a revisar algunos ejemplos sobre cómo analizarlas. Analizar una fuente histórica es parte de un método de investigación científico, por lo tanto lo tenemos que hacer con cierta rigurosidad. Hay una serie de pasos que son necesarios de establecer para realizar un análisis de fuentes históricas. Sin embargo, estos pasos, como están vinculados a las ciencias sociales, son tremendamente flexibles, no se tienen que seguir el paso a paso, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para poder hacer un análisis riguroso.
En primer lugar, lo que tenemos que hacer antes de seleccionar las fuentes es tener muy claro el proceso histórico que yo quiero estudiar y el objetivo de investigación que yo voy a tener. Por lo tanto, a partir de ese momento, yo recién voy a poder seleccionar las fuentes de información que más me sirven o que más contribuyen a ese objetivo. Cuando revisemos los ejemplos, esto lo vamos a ver más reflejado en términos más concretos. Una vez que yo ya seleccioné mi objetivo de investigación y ya decidí qué tipo de fuentes son las que más me van a servir en este caso, paso a este segundo momento, que es la clasificación de la fuente. Identifico el tipo de documento del cual se trata, si es una fuente voluntaria, involuntaria, material o inmaterial, primaria o secundaria, etcétera, porque a partir de esa clasificación es el tipo de información que yo voy a poder obtener. Va a ser una información totalmente objetiva la que voy a poder recopilar de ahí, o es una información subjetiva que voy a poder tener que someter a crítica posteriormente, es la opinión de un grupo de la población o una opinión más bien general. Esa decisión va a venir desde el tipo de fuente que yo seleccioné y la forma en la cual yo la clasifique. Y también la contextualización temporal y espacial de la fuente, porque también debo comprenderla de manera histórica. Los testimonios, los datos vienen de un determinado contexto y por lo tanto ese marco le va a dar una cierta explicación o un cierto bagaje que va a explicar muchas de esas situaciones que vienen incorporadas en la fuente. En un tercer momento yo realizo una lectura de la fuente. Si es escrita, es una lectura literal. Si es iconográfica o material, esa lectura tiene que ser un análisis más bien, pero en el marco de lo descriptivo, en el marco de lo objetivo. ¿Qué información directa yo puedo obtener desde lo que aparece escrito en el documento, de lo que me cuenta este autor del pasado o este material que yo estoy analizando? Es un nivel más bien de carácter descriptivo porque no hago ningún tipo de interpretación, sino que extraigo aquello que objetivamente yo puedo obtener a partir de la fuente. Y este corresponde a una primera lectura de este análisis historiográfico. Y solo una vez que yo he podido rescatar aquellos elementos objetivos o totalmente descriptivos que aparecen en la fuente, yo puedo pasar a esta cuarta etapa que corresponde al análisis y que sí contiene un análisis de reflexión o de interpretación de aquellos datos donde sí va a estar involucrada la subjetividad del historiador. En ese sentido, a esta lectura general le aportamos la visión que tiene el autor, la visión subjetiva que nos cuenta acerca del proceso o hecho histórico que estamos estudiando, la intención que puede tener el autor detrás de la idea que nos está proponiendo en esta fuente histórica y también el comentario y la reflexión personal que yo puedo concluir a partir de esta lectura. Por lo tanto, si se fijan, con estos cuatro elementos bien claros en la cabeza, no tengo que seguirlo así paso a paso, pregunta por pregunta, pero sí tenerlos claros para poder hacer un análisis riguroso cuando me toque a mí cuestionar las fuentes de investigación en un proceso de investigación. Ahora, tal como le había dicho, el objetivo de mi investigación va a determinar el tipo de fuente que yo voy a necesitar para desarrollar mi investigación. Por lo tanto, aquí voy a utilizar el mismo ejemplo que se usó en la clase anterior y que tiene que ver con el estudio de este gran acontecimiento de plazo mediano, según la teoría de Brodel, que es el estallido social de Chile, que todavía está inacabado. En ese sentido, podemos estudiarlo desde distintas perspectivas, entendiéndola también con distintos tipos de fuentes. Si utilizamos el ejemplo de las fuentes escritas, podríamos estudiar el estallido social desde distintos planos. Por ejemplo, podríamos estudiar las columnas de opinión que redactaron algunos periodistas o cientistas políticos en los medios de comunicación acerca de cómo interpretar el fenómeno del estallido social y que se hayan publicado a lo mejor entre octubre y noviembre del año 2019. Ese análisis tiene la utilización de la fuente histórica de las columnas de opinión, por lo tanto es una fuente escrita y que tiene un carácter de subjetividad también porque le escriben personas con una determinada intención o con una determinada ideología. Y eso es parte de la investigación. O también podríamos hablar acerca de analizar los comunicados oficiales de los partidos políticos que tenían representación en el Congreso en ese momento sobre cómo canalizar o cómo sobrellevar la situación de crisis social que se vivía en el año 2019. Podríamos analizar los discursos, podríamos analizar las cuñas periodísticas que hicieron o podríamos también analizar los comunicados oficiales, las circulares que hicieron llegar a los distintos medios de comunicación. Por lo tanto, aquí la fuente histórica que yo seleccione va a estar determinada por el objetivo de investigación que yo me he planteado y le va a dar un cariz distinto a cada una de las investigaciones. Podemos estudiar un mismo proceso histórico, pero si lo enfocamos con distintos tipos de fuentes, el resultado puede ser diferente y puede incluso complementarse y hacer más rica la investigación de este gran proceso histórico.
Otra manera más original de poder estudiar el estallido social sería utilizando a lo mejor fuentes orales, que no están escritas y que son más difíciles de interpretar. Pero, por ejemplo, si fuésemos creativos, podríamos analizar los cánticos populares que surgieron durante las protestas de octubre y noviembre en el año 2019 y ver cuál es el mensaje que transmitían, qué imágenes tienen acerca de los referentes políticos, de la situación social que vivía nuestro país. Esa también podría ser una opción bastante novedosa en el estudio de este proceso. Ahora, si nos llama la atención más lo visual, podríamos utilizar las fuentes iconográficas y de este mismo proceso histórico podríamos hacer otro tipo de investigación. Por ejemplo, revisar cuáles fueron las fotografías que fueron publicadas por los principales diarios de circulación nacional acerca de estas protestas y cuál fue el énfasis que le dieron estos medios de comunicación a través del análisis de las fotografías. ¿A qué le dio más énfasis el diario El Mercurio, La Cuarta o las Últimas Noticias? Le dieron más énfasis a las fotografías simbólicas, a las fotografías que representaban violencia, a las fotografías que representaban participación ciudadana. Todas esas preguntas van a surgir a raíz del análisis de las fotografías que van a ser mi fuente de investigación. Y aprovechando que estamos estudiando elementos que son de la historia reciente, podríamos también utilizar registros audiovisuales. Y en ese sentido, para este mismo proceso histórico, podríamos estudiar videos caseros que publicaron ciudadanos de a pie acerca de la represión policial que vivieron algunos protestantes durante octubre y noviembre en el año 2019. Y a partir del análisis de estos videos ciudadanos, realizar una interpretación acerca de cómo fue la represión de carabineros en ese momento. Si tuviésemos también la opción de poder ir a visitar in situ estos lugares, también podríamos utilizar el análisis de fuentes materiales. Por ejemplo, revisar cómo fue el daño de espacios, edificios o daños materiales a partir de los destrozos que generaron los episodios de violencia en las protestas del año 2019 y el simbolismo que eso puede acarrear en cada uno de ellos. ¿Qué lugares específicos resultaron más dañados? ¿Qué monumentos históricos resultaron más dañados? ¿En qué comuna se produjo mayor nivel de violencia? Todas esas preguntas también pueden venir a partir del análisis de fuentes materiales. Para los que les gusta trabajar con datos más objetivos y con la estadística, también tenemos insumos para estudiar la historia a partir de ahí. Podríamos analizar también una recopilación de datos estadísticos sobre los destrozos materiales o las pérdidas económicas o niveles de desempleo que se generaron en el sector comercio en las zonas donde se produjo mayor niveles de violencia durante estas protestas. Así podemos hacer un estudio económico, por ejemplo, acerca del impacto de este proceso histórico a partir de fuentes o registros estadísticos o gráficos. También podríamos utilizar la geografía o la cartografía, por ejemplo, identificar en qué comunas de nuestro país se produjeron mayores niveles de protestas, con mayor frecuencia o con mayor asistencia de protestantes, y elaborar algunos mapas de representación en este tipo de situaciones. Por lo tanto, si se fijan en todos los ejemplos que revisamos, todos utilizaban fuentes diferentes para estudiar un mismo proceso histórico, que eran las movilizaciones sociales del año 2019, pero con el uso de estas fuentes se volvieron tan diferentes y cada una aportaba una perspectiva distinta que al final da lo mismo que el tema se repita, el enfoque va a resultar totalmente diferente. Y además salimos de esta visión tradicional de que la historia solamente se estudia a partir de fuentes escritas, sino que si somos lo suficientemente creativos podemos utilizar distintos tipos de fuentes y recopilar distintos tipos de interpretaciones a partir de un mismo proceso histórico. Muy bien, hagamos un pequeño ejercicio. Yo les voy a proponer una fuente histórica, en este caso está escrita, pero corresponde a un discurso de un político colombiano que habla acerca de por qué América Latina no ha podido conseguir el desarrollo. Ahora, para contextualizar esto, este político colombiano nos habla en la década de 1920, por lo tanto situémonos ahí primero. Y nos habla acerca del problema del subdesarrollo latinoamericano y nos habla por eso acerca de los indígenas americanos. Lean la fuente, pero léala en conciencia del contexto en el cual está escrita y resulta mucho más fácil revisar algunos peligros que podemos incurrir cuando hacemos un análisis de una fuente historiográfica. En ese sentido, léanla, generen las preguntas que podrían ser interesantes para hacer el análisis de la fuente, pero también pregúntense en qué errores uno podría incurrir al momento de analizar una fuente histórica desde mi posición de historiador en el presente. Hacerle preguntas a una fuente histórica es más o menos fácil, ¿bien? Podemos rescatar información descriptiva, hacemos preguntas acerca de
de qué está hablando el autor de este documento, a qué problema está haciendo referencia, qué opina acerca de este problema, cuál es la causa principal a la cual él atribuye el tema del subdesarrollo o qué opina de los indígenas en nuestra región latinoamericana. Pero también podemos incurrir en algunos errores cuando nosotros analizamos estas fuentes históricas. Un error muy común es el problema del anacronismo. Es decir, cometemos un juicio de valor o hacemos un juicio de valor con nuestras propias perspectivas o nuestras propias opiniones o creencias desde el siglo XXI, desde nuestra época, desde nuestra posición cultural, a testimonios que vienen desde una época totalmente distinta. Por lo tanto, le pedimos que piensen igual que nosotros a personas que vivieron hace 100 o 500 años atrás. Y eso es un error que no pueden cometer los historiadores. Hay que entender los testimonios también en el contexto, en el tiempo y en la cultura desde la cual vienen. No los podemos juzgar desde nuestras propias preconcepciones. Hoy día nos parecería muy insólito o inusual que alguien hablara en contra de los pueblos originarios, pero hay que entender que este testimonio viene desde alguien del siglo XIX, principios del siglo XX, donde todavía existía un dejo de darwinismo social y todavía los pueblos originarios no eran entendidos como parte integrante de las naciones latinoamericanas. Así que no cometamos ese error del anacronismo. Otro error muy común al momento de analizar fuentes históricas es cometer la generalización excesiva, que ustedes ya la deben haber reconocido como un tipo de falacia, es decir, tomo un poquito de muestras de testimonios del pasado y a partir de ellas realizo generalizaciones que no corresponden. Por ejemplo, al leer el documento de este político colombiano, yo podría quedarme con la idea de que todos los políticos de América Latina piensan que los pueblos originarios son la causa del retraso económico de América Latina. Y en el fondo no puedo hacer esa generalización, por más tentado que me vea hacerlo, porque no analicé todos los discursos de todos los políticos de América Latina, ni siquiera tomé una muestra representativa. De hecho, es muy probable que no todos los políticos colombianos o de América Latina piensen así, que incluso existan sectores que opinen totalmente opuesto. Por lo tanto, es importante que cuando yo selecciono fuentes de información de cualquier tipo, pero especialmente históricas, también sean lo suficientemente representativas. Y por ejemplo, si quiero hablar acerca de la opinión de los políticos colombianos acerca de los pueblos originarios de América Latina, tendría yo que analizar distintas fuentes de información o distintos testimonios de varios políticos colombianos para llevarme una idea general y no hacerlo a partir de la generalización de un único testimonio. Y finalmente, otro error común al momento de analizar fuentes históricas es la sobreinterpretación, es decir, sacamos algunas conclusiones demasiado apresuradas o le atribuimos algunas ideas que explícitamente no las dice el autor del testimonio. En este caso podríamos caer en la sobreinterpretación de que este político colombiano quisiera exterminar a toda la población indígena de América Latina. Y si bien lo explica como una causa del subdesarrollo de América Latina, él no dice nunca explícitamente que le gustaría eliminar a toda esta población de nuestra región. Por lo tanto, no caigamos en la sobreinterpretación, no pongamos palabras que son nuestras en la boca de otra persona que dijo otro testimonio. Por lo tanto, la sobreinterpretación es una manera de tergiversar la información que podemos cometer consciente, con algún tipo de intención, pero generalmente se produce de manera inconsciente. Y en la medida de que seamos, valga la redundancia, conscientes de estos errores que podemos cometer al momento de hacer el análisis histórico, los vamos a cometer en menor medida, con menor frecuencia y vamos a hacer un trabajo mucho más riguroso. Muy bien, y revisamos bastantes cosas hoy día, a pesar de que muchos de estos elementos ya los habíamos revisado en metodología de la investigación. Así que en la clase del día de hoy no les voy a dejar lecturas, pero sí les voy a dejar algunas tareas para la reunión virtual que vamos a tener el día miércoles. Bien, como ya ustedes van avanzando en el tema de la introducción de su trabajo de investigación, les voy a pedir ahora que vayan seleccionando el tipo de fuente más adecuado para desarrollar esta investigación. Ya vieron que toda la gama de opciones es posible, por lo tanto tiene que ver con la creatividad en su selección para darle mayor originalidad a la investigación que ustedes están desarrollando. Y cuando seleccionen la fuente claramente también van a estar completando el objetivo de su investigación. Por lo tanto, lo que vamos a discutir el día miércoles son esos dos elementos. El tipo de fuente que va a ser más adecuado y que ustedes seleccionaron y el objetivo que van a desarrollar en este trabajo o proyecto. Así que trabajen en eso y nos encontramos el día miércoles. Que estén muy bien en sus casas. Chao.